Yo le voy a hablar cómo estudiamos un paciente que tiene una disfunción de las glándulas de meibomio. Y yo cuando empecé a la residencia lo que a mí me enseñaban era que la lágrima era esta gotita. Era una gota que tenía una capa de proteínas, que es de mucina, una capa de agua y una capa externa de lípidos. Y esto es lo que tratan de hacer los laboratorios y por eso fracasan. Cuando hay muchos tratamientos para una sola patología, quiere decir que ninguno de estos es de todo eficiente. Y la lágrima de los pacientes es mucho más que estas tres capas. Tienen factores de crecimiento, tienen metabolitos, tienen lactoferrina, cosa que hace que la lágrima, además de tener una función de lubricación, tenga funciones metabólicas y tróficas. ¿Y por qué les digo esto? Porque el objetivo de los tratamientos actuales no es dar lágrimas artificiales, sino mejorar la calidad de la propia lágrima del paciente, que es altamente superior a cualquier lágrima que le podemos dar. Si nos basamos en la capa externa de la lágrima, que es la capa lipídica, esta capa sale de unas glándulas que están en el espesor del tarso. Estas glándulas se llaman glándulas de meibomio y les muestro este video que es de YouTube, donde en cada contracción del orbicular, justamente esa presión hace que una gotita de este aceite bañe lo que es el film lagrimal. Y esto es importante porque con sola contracción del auricular, una gotita de este aceite tiene que caer a la lágrima. Si yo tengo que presionar al paciente con gran intensidad para que salga una gotita de aceite, esa lágrima no es funcionante. Como les dije, esta capa, la capa lipídica, que es lo que nos vamos a centrar, es la capa externa y la principal función justamente es la lubricación y disminuir la evaporación. Y en casa le robé las témperas a Sol y hice un experimento que puse 2 vasos con agua, con témpera, le puse 2 liñitas y a uno le puse aceite de oliva. Y lo que hice, le fue sacando fotos durante 12 días y lo que vi es que en el vaso que no tenía aceite de oliva, el agua se había evaporado prácticamente la mitad, a diferencia del que tenía el aceite de oliva, cosa que comprueba que la capa lipídica disminuye lo que es la evaporación. ¿Cómo comprobamos esto? En el consultorio le ponemos una gotita de fluoresceína al paciente y contamos el tiempo que tardan en aparecer estos puntos negros, lo que los americanos llaman drying spot. Esto se llama break-up time y el tiempo normal es entre 7 a 10 segundos. Pero esto de 7 a 10 segundos, la normalidad es relativo, porque lo que tienen que tratar de entender es que el break-up time tiene que ser igual a la frecuencia del parpadeo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo un paciente que parpadea cada 7 segundos y tiene un break-up time de 7 segundos, esa superficie va a estar sana. En cambio, yo puedo tener un paciente que tiene un break-up time de 10 segundos, pero parpadea cada 15 segundos, como pasa en los pacientes más añosos, y esta superficie está enferma. Y tengo otro paciente que tiene un break-up time de 3 y parpadea cada 3 segundos y esa superficie es sana. Por lo tanto, lo que tienen que empezar a entender es que el break-up time depende un poco de lo que es la frecuencia del parpadeo. Y lo que me llama la atención es que en algunos pacientes en la lámpara hendidura yo veía estas burbujitas que se formaban y yo no entendía por qué en algunos pacientes veía estas burbujitas y en otros no. Y me puse a leer un poco los trabajos de la disfunción de las glándulas de meibomio y hay un proceso que yo no sabía lo que era, que se llama saponificación. Este es un proceso químico en el cual un cuerpo graso unido a un álcali y agua da como resultado jabón. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro paciente? Tenemos lípidos de las glándulas de meibomio. Tenemos un medio alcalino, la lágrima cuando hay inflamación cambia a pH alcalino y a su vez tenemos bacterias que tienen lipasas que aceleran este proceso. Por lo tanto, en estos pacientes tenemos un proceso de saponificación meibomiana donde estos pacientes tienen un detergente natural, o sea, estos pacientes tienen una lágrima tóxica. Una lágrima que si ustedes ven tienen detergente. ¿Y qué le decimos a estos pacientes? Lávense con shampoo para bebé, justamente le estamos dando más de su propio veneno. Lo que me lleva a estudiar esta patología es este paciente. Este es un paciente que me lleva al consultorio que él decía que veía borroso, ya estaba bien estudiado, no tenía problemas en la retina, en la córnea, el cristalino, tenía una gran cantidad de estudios y el paciente decía que él no podía estar a la noche porque se formaban halos alrededor de las luces. Y lo único que yo le encontré son estos coágulos que vieron recién en el video, estos coágulos lipídicos en lo que es la lágrima. Mati, ¿me podés prender el sonido?
Les voy a poner un poquito lo que el paciente me decía. Yo tenía que identificar si era un paciente histérico o si realmente tenía alguna causa. Sí veo casos, cuando se me limpia tanto, así no se estrella tanto, así se estrella menos. Bueno, básicamente el paciente lo que decía es que se le estrellaba en cada parpadeo. A ver. Y allá lo mismo, hago así. Cortado el video. El paciente lo que decía es que tenía fluctuaciones visuales entre cada parpadeo. Y realmente él decía que esto era incapacitante. Entonces lo que traté de hacer fue el primer modelo de una aberración. Y este proceso de aberración producido por esta capa lípica está descrita para otras patologías y se llama Rainbow Glare. Lo que hice fue agarré un portaobjetos, de esos que utilizamos en el microscopio, le puse el fritolín, el que se consigue en el supermercado, y lo pegué al celular. Y traté de ver cómo veía el paciente a la noche y si era realmente esto algo incapacitante. Esto justo, mira, sacaba media cuadra en lo que es el hospital alemán. El paciente lo que decía es que el problema de él era con las luces de frente que se le estrellaban. Y justamente ese era el punto. Esta es la parada del 62. Y él decía que la principal incapacidad era que no podía utilizar el auto a la noche. Por lo tanto, le pedí a mi familia que me acompañe, salí también con el auto a ver cómo veía un paciente con este tipo de aberración, y realmente es una aberración incapacitante. Estas fluctuaciones que tienen los pacientes dependen del parpadeo y de lo que es la calidad de la lágrima, y después la verdad que me entretuve un poco con este tipo de patología y salí al supermercado chino a hacer las compras a ver cómo veía un paciente con Rainbow Glare. Esto está bien estudiado y hay una gran cantidad de trabajos que demuestra que un paciente con ojo seco pierde más rápido líneas de visión que un paciente con una lágrima normal. ¿Y dónde sale esta capa que es tan importante? Básicamente de unas glándulas que están en el espesor del párpado, que son las glándulas de Meibomian, que en algunos pacientes se transparentan, como en este, y lo importante es evaluar justamente la boca de estas glándulas que están en el borde libre, justamente por delante de lo que es el final de la conjuntiva tarsal de lo que es el párpado. Y si hace un año, o capaz menos, me hubiera preguntado cuál de estos pacientes está mejor, yo le hubiera dicho, este paciente está mejor. No, y ahora, después de un tiempo de entender esta patología, digo, no, el que está mejor es este paciente, porque este paciente tiene inflamación, pero estas glándulas están funcionantes. Acá veo que estas glándulas tienen secreción, tienen congestión, y cuando ven este acerruchamiento, o como los americanos llaman notching, es porque la glándula colapsó y se atrofió. Por lo tanto, esta es una glándula que está atrofiada y este es un paciente que sí tiene las glándulas probablemente obstruidas, pero yo puedo hacer algo para tratar de mejorar la secreción de estas glándulas. Y como son glándulas, lo que debemos evaluar es la expresión glandular. Y en un paciente normal, uno lo que ve es que aprieta la glándula y aparece un líquido transparente. A medida que se va alterando lo que es la secreción, aparece un líquido más bien amarillento, luego entra en una etapa más bien semisólido, la glándula se bloquea y después de un tiempo del bloqueo de la glándula colapsa y genera este notching. Estos son algunos videos que muestran un poquito lo que es la secreción. Este es un paciente con secreción normal, uno aprieta y sale ese líquido transparente que en este video cuesta ver justamente porque es transparente. En estadios más avanzados adquiere características más bien amarillentos, y después en estadios más terminales uno tiene que hacer una gran presión para que aparezcan estos tapones lipídicos. Estos ya están en estadios más bien semisólidos. Esto es otro paciente con estadios semisólidos, y ya en estadios más terminales uno aprieta y no sale nada. Por lo tanto, uno tiene que evitar llegar a estos estadios porque acá estamos bastante cerca de lo que es la atrofia. Hace unos meses hicimos la historia clínica de superficie ocular del asazo y prácticamente la mitad de la historia incluye lo que es la descripción del párpado, e incluye lo que es si presenta espuma o no, si presenta tapones en los orificios, blefaritis anterior, pérdida de pestañas, triquiasis, telangiectasias, irregularidad y notching y el grosor. Y la única variable que tiene esta historia clínica es el grosor del párpado, que es lo que se modifica en los pacientes. Justamente si el paciente tiene las glándulas bloqueadas, en general el espesor del párpado aumenta justamente por el edema. En un paciente normal no van a encontrar lo que es un aumento del grosor del párpado. En un estadio más bien 1, lo que van a ver, en un estadio 1 lo que van a ver es que el párpado va a tener un mayor grosor y van a empezar a aparecer lo que son las telangiectasias.
Este es otro estadio 1, en un paciente con una uveitis herpética. No pasa, ¿no? En un estadio 2 ya ven los tapones lipídicos, mayor telangiectasias y mayor congestión. Y en un grado 3 ya ven al paciente entrar en el consultorio. Ahí está. Ya ven al paciente entrar al consultorio y uno ya se da cuenta que este paciente tiene telangiectasias y aumento del grosor de lo que es el párpado. Y lo que tienen que entender es esto: las glándulas se pueden tapar por dos causas, por tapones lipídicos, y recuerden que los tapones no están solamente en la boca de la glándula, sino en todo el espesor glandular, o porque tengan epitelios o membranas en las glándulas. O puede tener epitelio en el borde de los orificios o intraductal. Y algo que no estamos acostumbrados en evaluar es el borde libre. Y si ustedes ven esto, probablemente digan, este paciente tenga telangiectasias en el borde libre. Y si vemos la foto con más aumento, este paciente tiene una membrana que crece por delante de lo que son las glándulas y obstruyen justamente el drenaje de las glándulas de meiomio. En este caso estoy usando fluoresceína, que no es el colorante ideal. ¿Cuál es el colorante ideal para examinar esto? El verde de lisamina. Y evaluemos lo que se ve en un paciente normal. Esta línea que ven acá, que es la que se tiñe con verde de lisamina, se llama línea de Moll, que es la transición entre lo que es la conjuntiva tarsal y el borde libre. Es una línea finita y es bien delgadita. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con disfunción de estas glándulas? Esta línea se engrosa, tiende a avanzar y tiende a crecer por delante de estas glándulas, generando una obstrucción más bien física para el drenaje de las glándulas. Y esto, el primero que escribió esto fue Yamaguchi, que habla sobre los cambios de esta línea y la obstrucción de estas glándulas producidas por esta línea. Y les describo esto porque hay dos grandes corrientes para el tratamiento, de cuales uno lo que es la exfoliación del borde libre, que esto lo escribió Korb, que habla sobre sacar este epitelio que cubre las glándulas, que vamos a ver más adelante. Si queremos estudiar anatómicamente a las glándulas, debemos pedirle una meibonografía. Hay topógrafos como el Keratograph, que tiene una cámara infrarroja que permiten evaluar anatómicamente estas glándulas. Si este es un paciente normal, fíjense, las glándulas abarcan todo el espesor del tarso, también rectilíneas. Cuando se empiezan a atrofiar se vuelven más finitas y más curvilíneas, y en estadios más avanzados son más finitas y más cortitas. Uno debe evitar llegar a este estadio. Y algo que es importante también es tratar de evaluar lo que es la sintomatología del paciente con lo que nosotros vemos. Y para esto hay un cuestionario que es el OSDI, que inclusive está traducido en español, que permite evaluar la sintomatología del paciente con la calidad de vida. Y esto también es importante hacerlo porque obviamente uno tiene que hacer un tratamiento más agresivo en los pacientes que son más sintomáticos. Mati, ¿podés hacer clic en los videos? ¿Y cómo hago para que los pacientes se sometan a esta tortura? Todo lo que están viendo acá son elementos de tortura para estos pacientes que padecen esta patología. Básicamente lo que hago es, tomo tiempo en el consultorio, yo les saco fotos de lo que tienen, les explico, usted tiene un tapón lipídico donde este vasito se produce justamente por la obstrucción crónica, y le saco una de las pestañitas y se la muestro en el microscopio. ¿Y qué es lo que se ve? Se ven un montón de cosas, pero esto, que es lo que habló el doctor, que es el Demodex, que en general en estos pacientes se acantona en lo que es las pestañas, cuando yo les muestro a estos pacientes, realmente el paciente genera una compliance al tratamiento, que creo que es el factor más importante para el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias. Roge, bueno, primero que nada, muy linda charla. Y te hago una consulta. Para evaluar la función y hacer algo más específico que el Break Time, ¿ha usado el HD Analyzer para ver cómo va variando la calidad de enfoque, como ese paciente que entre parpadeo y parpadeo veía borroso? Sí, en otra presentación justamente tengo la misma imagen con el OCAS y la verdad que sí, lo que muestra es que la calidad visual va disminuyendo a medida que la intensidad de la proyección de la luz baja a medida que baja la calidad de la lágrima, sí. Pero con ese aparato no.
O sea, pero lo usarías como para el seguimiento, como una forma objetiva de visualizarlo. Justamente el OCAS tiene un software que evalúa la lágrima, o sea, está diseñado para eso, donde cual da un semáforo que da de color rojo, amarillo y verde, y justamente te dice si el paciente tiene buena calidad de la lágrima, y es más, este software está diseñado para si al paciente uno le puede poner lentes premium o no. O sea, el OCAS tiene un programa para analizar lo que es la lágrima.